Hola y bienvenidos a este documental sobre la década infame. Yo soy Sebastián Fretes y este es mi compañero Tomás Agüero y los invitamos a ver este documental que cuenta todo acerca sobre la década infame. Empecemos. Uriburu, primer presidente de facto. José Félix Uriburu encabezó el golpe cívico-militar de 1930, producto de una alianza entre militares y conservadores que compartían el rechazo a las prácticas del gobierno irigoyenistas. Uriburu presentó un programa de gobierno que pretendía eliminar el sufragio secreto, suprimir los partidos políticos y reformar la Constitución. Estas reformas conducirían a la Argentina a un régimen autoritario y corporativista. El régimen corporativista es alusión a una forma de representación de la población que se desarrolla a través de las corporaciones, como los sindicatos, las fuerzas armadas o la iglesia, en lugar de hacerlo por medio de los partidos políticos y la participación electoral. Gran parte de la derecha conservadora no compartía las aspiraciones del nuevo presidente. Este sector se alineó detrás del general Agustín P. Justo para defender sus propias aspiraciones políticas, que consistían en un retorno al sistema político fraudulento anterior a 1916. Ante esta presión en 1931, Uriburu debió convocar elecciones presidenciales. El gobierno de Justo. En las elecciones presidenciales de 1931, Justo se presentó como el candidato de la Concordancia, una alianza que nucleaba a los partidos conservadores provinciales y socialistas independientes, y que tuvo el apoyo de grupos antipersonalistas nacionalistas. Por otro lado, se conformó la alianza civil con socialistas y demócratas progresistas que defendían la candidatura de Lisandro de la Torre. La alianza civil se convirtió en el único frente de oposición, ya que con Irigoyen proscripto y la candidatura de Alvear vetada, el radicalismo decidió abstenerse en estas elecciones. Ante la ausencia del radicalismo y la debilidad de la alianza civil, Justo ganó las elecciones y asumió el poder en 1932. Al llegar al poder, P. Justo Comenzó a experimentar los conflictos que traía consigo la disparidad de interés que existía en el interior de la coalición, lo que le había llevado al poder. Cuando fue claro que su gobierno no representaba claramente intereses de los conservadores, los sectores nacionalistas comenzaron a criticar varias de sus medidas tomadas por el presidente. Una de las más criticadas fue el Pacto Roca-Runciman. La firma del tratado, llevado a cabo por el vicepresidente Julio Argentino Roca y Sir Walter Runciman, estaba relacionada con la crisis mundial, ya que Inglaterra había amenazado con dejar de importar carne argentina, dando preferencia a los productos de sus dominios. Después de las negociaciones, y mediante la firma del tratado en cuestión, Gran Bretaña se comprometió a mantener la cuota de importación de carne argentina, aunque se reservaba el derecho a reducirla cuando lo considerara necesario. Pero el tratado establecía que el 85% de esta cuota debía ser exportado por los frigoríficos extranjeros y solo el 15% restante por empresas argentinas que no persiguieran beneficios privados y siempre a través de buques y comerciantes ingleses. Esta medida fue vista como un acto de subordinación ante el capital extranjero. Además, el pacto establecía otras condiciones beneficiosas para los británicos, como que todas las libras generadas en aquel comercio se emplearían en compras de productos únicamente británicos, en pago de deudas o en la remisión de utilidades de empresas de capital inglés. Estas empresas, principalmente ferroviarias y de transporte urbano, gozarían de un tratamiento especial. Lisandro de la Torre, senador demócrata progresista por Santa Fe, que había cuestionado el tratado, demostró la existencia de manejos fraudulentos por parte de frigoríficos extranjeros que con la protección de las autoridades evadían impuestos, ocultaban ganancias, beneficiaban a algunos ganaderos de notoria influencia política, ligados a la sociedad rural y el gobierno de Justo. El debate tuvo un final trágico cuando un matón a sueldo vinculado con Duau disparó en el recinto del Senado a De la Torre y mató a su compañero Enzo Bordaberry. De la Torre, muy afectado por el asesinato de su compañero, se retiró de la política y en 1939 se suicidó. Fracaso de la reforma política, el fraude patriótico. Durante esta etapa, las profundas reformas políticas que Uriburu había pretendido realizar fueron desmanteladas. En el periodo, que se extiende desde 1931 hasta 1943, los sectores conservadores consiguieron mantenerse en el poder a través de prácticas fraudulentas
que iban desde el secuestro de libretas hasta la falsificación de actas o la utilización de libretas de personas fallecidas. Además, existía un sistema de caudillos locales que colaboraban para que todo saliera como se esperaba. Estos caudillos eran los encargados de hacer que los ciudadanos votaran por los candidatos conservadores. A cambio de estos votos se obtenían favores, regalos o empleos. Y siempre existía la opción de contratar matones a sueldo que obligaran a la fuerza a quienes no querían cooperar. De este modo se retrocedía enormemente al respecto de las conquistas políticas obtenidas con la ley Saizpeña. Los conservadores planteaban que solo ellos eran capaces de hacer un uso correcto de la política y por lo tanto denominaron fraude patriótico a sus prácticas antidemocráticas. En realidad, su pretensión era evitar que el gobierno volviera a estar de nuevo en manos del radicalismo. Si bien formalmente existió en este periodo una democracia, podemos hablar de una democracia restringida, en tanto que el sufragio no tenía una efectiva influencia en la elección de los representantes políticos. Todos esos mecanismos otorgaron a este periodo el nombre de década infame. La Argentina frente a la crisis. En 1929 se destacó en Estados Unidos una crisis económica que rápidamente tuvo repercusiones en la economía mundial. Como consecuencia de la crisis, se produjo una retracción del comercio y de la inversión de capital, una brutal caída de la actividad económica. Los países centrales iniciaron entonces una serie de medidas para paliar la crisis. Entre ellas se encontraban la aplicación de políticas proteccionistas, la búsqueda de acuerdos bilaterales y en muchos casos una tendencia a circunscribir la economía al ámbito nacional, limitando el comercio exterior. La crisis en la economía mundial tuvo enormes repercusiones en nuestro país, debido a la gran vulnerabilidad que la economía agroexportadora presentaba en las variaciones internacionales. Las dificultades se debieron, por un lado, a que mientras las importaciones seguían creciendo al comienzo de la crisis, las importaciones disminuían, y esto generaba una reducción de divisas. Pero más importante aún fue la brusca caída de los precios internacionales de alimentos y materias primas. La consecuencia directa de esta caída se expresó en el país a través de un alto nivel de desocupación. La crisis trajo consigo dos grandes transformaciones en la economía argentina. Por un lado, se desarrolló la industria nacional dirigida por el mercado interno que comenzaba a crecer a gran velocidad, y por otro lado, se acentuó enormemente la intervención del Estado en la economía. El intervencionismo estatal. Ante la alarmante situación económica generada por la gran crisis, el Estado comenzó a ocupar un rol preponderante en la economía. En este sentido, aplicó una serie de medidas para regular el funcionamiento de la esfera económica, que hasta ahora había sido liberada a las fuerzas del mercado. Una de estas medidas fue la creación del Banco Central. Este instrumento servía para controlar la emisión de moneda y al mismo tiempo le permitiría al Estado regular el crédito, orientándolo hacia donde se creía conveniente. Además, se implementó el control de cambios, como medida para aumentar la recaudación de divisas y favorecer la industrialización. En este sentido, se estableció un tipo de mercado oficial y un tipo de mercado libre para las divisas. ¿Cómo funcionaba este doble mercado? Cuando los exportadores ingresaban divisas al país, debían cambiarlas en el mercado oficial, que se las compraba a un precio inferior al que cotizaba en el mercado libre. Luego el Estado cambiaba estas divisas en el mercado libre, asegurándose una diferencia favorable. Bueno, por si se lo preguntaban, una divisa es una moneda extranjera manejada en el comercio internacional. Un ejemplo serían el euro y el dólar estadounidense. Con respecto a las importaciones, el mercado oficial ofrecía divisas baratas a aquellos importadores que compraban en el exterior bienes que no se producían en Argentina o que eran necesarios para el proceso de industrialización, como combustibles o bienes de capital. Pero para el resto de mercaderías debían pasar por el mercado libre, donde estas divisas cotizaban más alto. También se preocupó regular el mercado de bienes en un contexto de bajos precios internacionales.
El Estado estableció las juntas reguladoras. Estas compraban los productos a un precio muy bajo y se aseguraban una mínima rentabilidad a los productores y se encargaban de la exportación de estos. La más importante fue la Junta Reguladora de Granos, pero también se reguló el comercio de yerba, algodón, carne y leche. Es importante tener en cuenta que el intervencionismo del Estado se dio en el plano económico, pero fue casi inexistente en el plano social. En este sentido, la tímida intervención para regular las relaciones laborales a través del Departamento Nacional del Trabajo solo ocurría a partir de la segunda mitad de la década del 30 y se llevaría a cabo con demasiados recaudos. En cuanto a la protección de los sectores desocupados y más desfavorecidos, las intervenciones estatales nunca se produjeron. La industrialización. Aunque en Argentina la década 20 era predominantemente agroexportadora, había tenido un incipiente desarrollo industrial, muchas veces al calor de las inversiones norteamericanas. Si bien esta industria estaba muy ligada al sector agroexportador, en paralelo se había desarrollado una industria vinculada al mercado interno, que estaba compuesta por algunas grandes empresas y otras menores. De todos modos, a partir de la crisis del 30, el proceso de industrialización recibió un gran impulso. La caída de nuestras exportaciones, tanto en precios como en cantidades, determinaron que el país recibiría menos divisas que en la década anterior. Por este motivo, el flujo de importaciones necesariamente tuvo que reducirse. De esta manera se inició el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, por el cual comenzaron a elaborar en la Argentina productos que antes provenían de otros países. Así cobró una gran importancia la producción local de bienes de consumo. Y se consolidaron las industrias de alimentos, bebidas, textiles y de metalurgia liviana. Por último, de la mano de capitales extranjeros, el sector automotor también dinamizó la industria. A diferencia de periodos anteriores, el Estado acompañó el proceso de industrialización. Los aranceles a las importaciones dejaron de tener un mero fin recaudatorio para cumplir el objetivo de proteger la industria nacional de la competencia extranjera. También el control de los cambios favoreció a la industria local. El centro de este proceso fue la ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia que lo rodeaban, ya que así se radicó la mayor parte de las empresas. Los motivos se relacionaban con la abundancia de mano de obra, la existencia de un vasto mercado, al acceso del puerto y la buena infraestructura de transporte en camino. A pesar del incremento de la producción industrial, la ICI cargó con varias limitaciones. En primer lugar, las empresas locales emplearon maquinaria tecnológicamente atrasada en relación con la de los países centrales, por lo que la productividad argentina era bastante baja. Asimismo, el proceso de industrialización estaba sujeto a los vaivenes de las exportaciones, ya que los bienes de capital necesarios para la puesta en producción seguían importándose y por lo tanto requerían divisas. La Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo impulso en la industrialización de nuestro país. La contienda militar significó una protección natural para la industria, debido a que la exportación de manufacturas europeas cayó en forma drástica, porque estos países mantenían sus economías comprometidas con la contienda bélica. La caída de la producción industrial europea trajo aparejada la caída de las importaciones locales de capital. Además, los Estados Unidos, en represalia por la posición neutral de la Argentina ante la guerra, prohibieron la venta de productos necesarios para la industria. Por eso, el aumento de la producción industrial se realizó maximizando las capacidades de las ya obsoletas maquinarias existentes, en lugar de hacerlo con la incorporación de nuevas tecnologías más avanzadas. Las transformaciones sociales, las migraciones internas. El desarrollo industrial que tuvo como principales escenarios en Buenos Aires y el litoral convirtió a esta región en un polo de atracción de población. Esto se debía no solo a que las industrias de expansión requerían mano de obra, sino también a que simultáneamente las zonas rurales presentaban altos niveles de desocupación,
causados por los efectos de la crisis de la década de 1929. Así se produjo un gran desplazamiento de población del campo hacia la ciudad, reconocido como migraciones internas. Estas migraciones trajeron consigo importantes cambios sociales, políticos y culturales. En primer lugar, acrecentó la tendencia ya presente en nuestro país hacia una concentración demográfica en los grandes centros urbanos. Buenos Aires, Rosario y Córdoba fueron las ciudades que recibieron el mayor porcentaje de población. Por otra parte, la infraestructura de las ciudades no alcanzó para albergar a la enorme cantidad de trabajadores que venían del interior del país. Esto se vio reflejado en los problemas de vivienda y se aceleró el proceso de crecimiento de las villas miseria, que ya había comenzado con la crisis. Las villas miseria se encontraban situadas cerca de las estaciones ferroviarias y de las fábricas. Las casillas se construían con materiales de escaso costo o de desecho, como cartones, chapas o maderas. Por lo general, los baños estaban fuera de las viviendas y el agua se acarreaba en baldes o que se extraía de pozos excavados. Los inmigrantes que llegaban del interior fueron descalificados por los sectores medios y altos de la capital, tanto por su color de piel como por sus costumbres. De este modo podía percibirse una fuerte exclusión que no pasaba únicamente en el plano socioeconómico, sino también era una exclusión cultural. El Estado, en tanto, se mantenía indiferente a los problemas que sufrían los trabajadores en cuanto a las condiciones laborales y a la calidad de vida. El movimiento obrero. Durante este periodo, el movimiento obrero sufrió profundos cambios. Las consecuencias de la Gran Depresión, el proceso de industrialización y las migraciones internas modificaron el contexto en el que se había desarrollado anteriormente. La imagen que presentaba el movimiento obrero durante la década del 20 fue transformada Aparecieron sindicatos que empezaron a ampliar su representación, incluyendo a trabajadores no especializados. Se produjo una centralización de las organizaciones y se fortaleció sindicatos ligados a partidos políticos. Estas transformaciones estuvieron en estrecha relación no solo con el contexto económico asignado por la industrialización, por sustitución de importaciones, sino también por el contexto político. Durante el gobierno de Uriburu, la situación para el movimiento obrero fue particularmente complicada. Las dificultades económicas debilitaron las posibilidades de acción de los trabajadores, ya que los salarios tendían a bajar y los empresarios contaban con mano de obra dispuesta a ocupar los lugares de quienes organizaban huelgas o movimientos de protesta. Por eso las empresas aprovecharon la dictadura de Uriburu para despedir a los activistas sindicales y recortar las conquistas obreras anteriores. Además, se habían impuesto la ley marcial y el estado de sitio, que además de suspender las garantías de los ciudadanos, prohibían las actividades políticas y las reuniones públicas. Así, los sindicatos, anarquistas y sindicalistas se vieron obligados a pasar a la clandestinidad, y muchos de sus líderes fueron encarcelados, deportados, fusilados o torturados. Uriburu pretendía mantener a los trabajadores bajo su control. En ese sentido, y teniendo en cuenta que uno de sus objetivos era llevar adelante un programa corporativo, Uriburu no solamente toleraría una centralización del movimiento obrero, que mantuviera relación con el Estado. Ya desde unos meses antes de la destitución de Irigoyen, los obreros de la Federación Obrera Poligráfica Argentina habían intentado unir a todos los sindicatos en una sola federación. Así, en septiembre de 1930 nació la Confederación General del Trabajo, que se convertiría en la intermediaria autorizada entre el movimiento obrero y el gobierno. Si bien la Confederación General del Trabajo sostenía que había logrado la unidad del movimiento obrero, algunos sectores permanecieron fuera de la Confederación, entre ellos los anarquistas y los comunistas. A esta situación se debe sumar la disputa entre socialistas y sindicalistas, que impedía la unidad interna de la Confederación General del Trabajo.
Los sindicalistas proponían un tipo de organización obrera cercana al gobierno y ajena a la política partidaria. Los socialistas, en cambio, proponían un movimiento obrero ligado a la política partidaria y rechazaban la idea de acercarse a un Estado que no era democrático, ni se mostraba estar dispuesto a brindar mejoras a los trabajadores. Estas diferencias desembocaron en la primera ruptura de la Confederación General de Trabajo. En 1935 se conformó por un lado una Confederación General del Trabajo con predominio sindicalista que rápidamente comenzó a quedar cada vez más marginada, y por otro lado una socialista. La mejora de la coyuntura económica en la segunda mitad de la década permitió un fortalecimiento del movimiento obrero y en consecuencia la creación de nuevos sindicatos, muchos de influencia socialista y comunista, y el aumento del nivel de movilización. De hecho, a fines de 1935 y a comienzos de 1936, dos huelgas de los obreros de la construcción terminaron con soluciones favorables para los trabajadores. Nacionalismos en la década del 30. La ideología nacionalista había comenzado a arraigar en algunos sectores de la derecha argentina. Desde la década del 20 y durante la década del 30, el sector recibió un aluvión de las corrientes ideológicas en boga en Europa: el fascismo italiano y el nazismo alemán. De todos modos, los nacionalistas no constituyeron un grupo homogéneo. Una vertiente estuvo constituida por intelectuales como Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren o Manuel Gálvez, que defendían la idea de un Estado fuerte capaz de imponer claras jerarquías en el interior de la sociedad. Tenían una fuerte influencia del catolicismo, desechaban un sistema democrático y asignaban al ejército el rol de defender el orden y la autoridad. Otra tendencia proveniente de las filas radicales se diferenció de la anterior. Su expresión más nítida fue Forja, formada en 1935. Entre sus integrantes se encontraban Arturo Jauretche, Homero Mansi, Luis de Llepiane y Raúl Scalabrini Ortiz. El foco de descontento de Forja respecto al régimen conservador radicó principalmente en su política económica. En este sentido, sus integrantes manifestaron duras críticas a algunas medidas como el Pacto de Roca-Runciman, por considerar que eran actos de sumisión ante las potencias internacionales. Su visión sobre la realidad argentina quedaba expresada en el concepto del neocolonialismo. Este concepto planteaba que si bien la Argentina era desde el punto de vista formal un país independiente, los lazos de independencia persistían respecto de Europa en el plano económico. Por otra parte, algunos nacionalistas hicieron una relectura de la historia argentina, conocida como revisionismo histórico. Esta corriente encontró en el estudio del pasado un modo de sostener sus propias posiciones, y se inclinaron a ver en la figura de Juan Manuel de Rosas, un gobernante digno de admiración y elogio. Aparecía como el defensor de la argentinidad frente a los intereses de las potencias extranjeras. Presidencia de Ortiz Castillo. En 1937, Roberto M. Ortiz, un integrante de un partido radical antipersonalista, llegó a la presidencia a través de elecciones fraudulentas. El nuevo presidente era consciente de la poca legitimidad con la que contaba su gobierno, y por eso se propuso terminar con el fraude patriótico, para democratizar la política argentina. Comenzó por anular dos elecciones fraudulentas e intervino en la provincia de Buenos Aires, bastión del conservadurismo. Sin embargo, no logró cumplir con su propósito. A los 2 años y medio de haber asumido, renunció a causa de una grave enfermedad que estaba padeciendo. En
En su lugar asumió el vicepresidente Ramón S. Castillo, un conservador que no estaba dispuesta a retomar las prácticas democráticas. Su posición favorable al patriótico, el clima represivo de la época y la corrupción le otorgaron un escaso apoyo popular. Por otra parte, algunos de los partidarios, al igual que Ortiz, eran proclives a transparentar la vida política por el temor de que si no introducían cambios a tiempo, las consecuencias podían ser peores para el régimen. Ante esta situación de inestabilidad, Castillo decidió buscar el apoyo de los sectores militares más nacionalistas atendiendo a sus reclamos. ¿Y cuáles eran estos reclamos? La profundización de la industrialización de ramas relacionadas con la seguridad nacional como la siderúrgica, así como la estrictamente militar. Para los militares, el desarrollo industrial permitiría la independencia del extranjero, lo cual, en un contexto signado por la Segunda Guerra Mundial, que dificultaba el abastecimiento, tenían especial interés en alcanzar. En respuesta a estos reclamos, entonces, en 1941 se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, a cargo del coronel Manuel Savio, cuyo objetivo era la fabricación de materiales bélicos. La Argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Las presidencias de Ortiz y Castillo estuvieron atravesadas por el acontecimiento bélico más grande de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial. Ante esta contienda, iniciada en 1939, el gobierno argentino mantuvo la neutralidad. Durante la primera etapa de la guerra, esta fue la posición asumida por el resto de los países americanos. Pero, en 1949, luego de la invasión japonesa a Pearl Harbor, los Estados Unidos le declararon la guerra al eje y llamaron a la solidaridad continental de los más países del continente que se pronunciaran a favor de los aliados. Sin embargo, y a pesar de la convocatoria norteamericana, el gobierno de Castillo, contrariamente a la decisión del resto de los países latinoamericanos, decidió sostener la neutralidad. Desde el punto de vista económico, esta posición favorecía a la Argentina y a los países europeos, en especial a Gran Bretaña, ya que los barcos argentinos podían transitar libremente por los mares manteniendo activo el comercio entre nuestro país y el viejo continente. La neutralidad le abrió a Castillo un nuevo frente opositor, los Estados Unidos, que impusieron sanciones económicas a la Argentina, como la prohibición de exportación de armamentos a nuestro país. Esto fue motivo de gran preocupación para los sectores militares nacionalistas, pero la injerencia de la guerra no terminaba allí. Los problemas nacionales e internacionales se habían entremezclado y la política nacional era vista como reflejo de las posiciones enfrentadas en el conflicto mundial. Por esta razón, existió una asimilación entre los partidarios de los aliados y los defensores de la democracia constitucional, por un lado, y los simpatizantes del eje y los partidarios del gobierno de Castillo, por el otro. Esta internacionalización de la política nacional fue creciendo con el desarrollo de la guerra. El mantenimiento o abandono de la neutralidad dividía a las fuerzas políticas. Los opositores al gobierno de Castillo eran partidarios de los aliados y proclives a abandonar la neutralidad. Acusaban al gobierno de que la neutralidad escondía una preferencia por la causa del eje, a causa de la simpatía hacia Alemania del sector nacionalista del ejército que apoyaba a Castillo. Golpe militar de 1943. Hacia fines de 1943 se programaron elecciones presidenciales. Castillo había dispuesto que Patrón Costas, uno de sus pocos aliados políticos, fuera su sucesor en la presidencia. El ejército vio con malos ojos la candidatura de ese terrateniente salteño, defensor de los intereses del sector conservador de la derecha y favorable de la causa aliada. Esto provocó el distanciamiento entre el presidente y el sector nacionalista del ejército. Algunos oficiales empezaron a pensar que era necesaria la intervención del ejército para evitar que se produjera el alineamiento del país tras el bando aliado y que se continuara con las políticas de independencia, de dependencia económica del capital extranjero.
En este contexto, un sector militar nucleado en el Grupo de Oficiales Unidos tomó el poder el 4 de junio de 1943, marcando el fin de la década infame. A diferencia del golpe de 1930, esta acción no contó con el apoyo de la sociedad civil, sino que fue protagonizada por el ejército. Por eso se hablaba de un golpe militar. El general Arturo Rawson ocupó la presidencia, pero fue depuesto a los 3 días de haber asumido por mantener una postura favorable para los aliados. En su lugar asumió el general Pedro Ramírez. Durante su mandato se restableció la educación católica obligatoria en las escuelas. Esta medida retrotraía la enseñanza a los años previos a 1884, cuando se sancionó la ley 1420 que establecía la educación laica y gratuita y obligatoria. El gobierno militar de Ramírez se vio envuelto en un escándalo cuando el cónsul argentino fue detenido en una misión oficial que tenía como objetivo la compra de armas a Alemania. Y ante presiones norteamericanas, Ramírez cortó relaciones diplomáticas con los países del eje. Las cúpulas militares no toleraron la influencia de los Estados Unidos en las decisiones políticas argentinas y desplazaron a Ramírez de su cargo y pusieron en su lugar a Edelmiro Ferrell. El nuevo presidente mantuvo la posición de neutralidad hasta que declaró la guerra al eje en marzo de 1945, cuando el destino del conflicto bélico ya estaba decidido. En resumen, la década infame. Por si no pudiste copiar en la carpeta lo que dije. La década infame fue desde 1930 hasta 1943 y contó con las presidencias de José Félix Uriburu, Agustín Pedro Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo. Se conoce como la década infame, en la Argentina, al periodo que comienza el 6 de septiembre de 1930, con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, y finaliza el 4 de junio de 1943, con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. El nombre le fue dado por el historiador José Luis Torres. Contexto mundial. En Europa apareció el surgimiento de los autoritarismos, como la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, la Revolución Rusa, en 1917, y la crisis de la posguerra, de hiperinflación a 1923. También la falta de respuesta a los sistemas democráticos, como en Italia, en 1919 apareció Mussolini con el fascismo. En Alemania, en 1933, apareció Hitler con el nazismo, y en España, en 1936, apareció Franco con el falangismo. Estos tres fueron movimientos autoritarios que desvirtuaban a la democracia como sostenedora de respuestas frente a la crisis y privilegiaban a los liderazgos fuertes por sobre los consensos políticos democráticos, fuerte impacto en colectividades de inmigrantes españoles, italianos, alemanes, pero también en los alineamientos de miembros del ejército y de la política, sobre todo al comenzar la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 a 1945, con el nuevo rol mundial de los Estados Unidos. El día del golpe militar. La hora de la espada. La ciudad entera acompañó a los cadetes del colegio militar y a la escuela de comunicaciones, desde San Martín hasta Plaza de Mayo, entre apretadas filas de hombres, mujeres, ancianos y niños que los victoriaban y arrojaban flores a su paso. El golpe de Estado fue el 6 de septiembre de 1930, y fue un golpe cívico-militar, ya que tenía la participación de civiles. Fue un golpe militar, ya que tenía la participación prioritaria militar, y fue un golpe totalitario, ya que fue impulsado por las ideologías de la época como los fascismos europeos, autoritarismo antiliberal, nacionalista, racista y ultracatólico. Se utiliza un sistema de terror físico o psicológico ejercido por la policía secreta del gobierno. Busca controlar y neutralizar a la sociedad y oposición. El gobierno controla todos los medios de difusión, como la prensa, la radio y otros más. Control central y dirección político-económico a través de la coordinación burocrática de órganos corporativos, como empresas, sindicatos y bancos. Las causas del golpe de 1930 fueron tanto políticas como económicas. Entre las políticas podemos encontrar, por ejemplo,
que la élite oligárquica pretende terminar con la hegemonía del Partido Radical por sus acercamientos a sectores medios y populares. También intereses de empresas petroleras extranjeras, fracturas internas en la Unión Cívica Radical entre personalistas y antipersonalistas, críticas a la prensa, longevo, ineficiente, tirano, demagogo e incapaz, escaso diálogo con la oposición y politización del ejército. Y en las económicas encontramos la crisis económica mundial de 1929. En esta foto podemos ver a Uriburu y su gabinete. Acá tenemos más información sobre el gobierno de Uriburu, que fue desde 1930 hasta 1932. El gobierno de Uriburu se caracterizó por la represión, ya que durante su gestión se inventó y aplicó la picana eléctrica, se torturó, fusiló, persiguió, deportó militantes anarquistas, radicales y socialistas. También se dio un lugar preponderante a las medidas policiales y de limpieza política para intentar hacer un nuevo orden social. Además, se buscaba restablecer la moral y la patria, restituyendo el orden perdido hacia una sociedad jerárquica, y Uriburu se rodeó de los intelectuales nacionalistas que lo seguían. Bueno, la década infame es la única década que tiene 13 años, porque va desde 1930, en el cual se derroca a Hipólito Yrigoyen por Uriburu y Justo, que son los dos golpistas que lo sacan, hasta el derrocamiento de Castillo en el año 1943. Se caracteriza esta década infame porque es todo con fraude electoral. Le habían puesto fraude patriótico porque se supone que estaba hecho para el bien de la gente, porque la gente no sabía votar y votaba en contra de sus intereses. Ese era el concepto que tenía. Entonces se fraguaban elecciones, se hacía un concordato entre la Unión Cívica Radical antagónica a la de Yrigoyen y los conservadores, y se ponían entre ellos diputados y senadores. Eran todos elegidos y todos, digamos, de facto, ¿no? No eran elegidos por el pueblo realmente, sino por este concordato. Bueno, lamentablemente las medidas económicas que se tomaban respondían a la población, no a la común de la gente, sino al sector de poder. Y la más relevante de todas estas medidas fue el Pacto Roca-Runciman en 1933, en el cual Inglaterra, después de la crisis del año 29, esa famosa crisis que tuvo el capitalismo en el año 29, empezó a tratar de comprarle las carnes, antes se las compraba a la Argentina, y dijo, bueno, ahora voy a empezar a comprarle carnes a los de mi imperio, es decir, a Sudáfrica y a Australia, y le iba a dejar de comprar carnes a la Argentina. La Argentina, preocupadísima porque sus ingresos provenían del trigo y la carne, viajaron inmediatamente a Inglaterra. ¿Quién viajó? El hijo de Roca, Julio Argentino Roca, hijo, y se reunió con Runciman, que era el encargado de negocios en Argentina, de negocios de intereses británicos en Argentina. Bueno, arreglan con este hombre que les compren las carnes, pero bueno, obviamente nada sale gratis
Y Inglaterra lo que hace es, bueno, yo te compro las carnes, pero a condición de que el precio sea más bajo que los de Nueva Zelanda y Sudáfrica, que me entregues la banca de tu país, es decir, que el Banco Central tenga un directorio británico, es aberrante esto, le dan el monopolio de los transportes, es decir, en ese momento arrancaban los que serían los Leyland, unas especies de ómnibus eléctricos. Bueno, querían el transporte ya tenían los ferrocarriles obviamente, y ahora querían el transporte público de pasajeros, todo monopolizado por los ingleses. Toda la venta del carbón, sí, curiosamente Argentina compraba carbón, y toda la compra de carbón se le hacía a Inglaterra. Y bueno, esas eran los manejos que habían hecho con este pacto Roca-Runciman. Esto lo va a denunciar Lisandro de la Torre, todo el manejo de las carnes. En el año 1935 se produce un disturbio a raíz del pedido de informes de Lisandro de la Torre, que era una especie de lunar dentro de toda de este circo que fue la década infame, y bueno, y quisieron matarlo a Lisandro de la Torre, y bueno, y se interpuso el senador Bordavere, y lo matan a Bordavere, ¿no? Que inclusive hay una película que se llamaba Asesinato en el Senado de la Nación. Eso da una pauta del momento que se vivía en la Argentina. Lamentablemente, 2 años después, se suicida Lisandro de la Torre. Bueno, eso en definitiva fue la lamentable década infame 1930-1943, que termina en el derrocamiento de Castillo por su ministro de guerra, Pedro Pablo Ramírez.